En una época en la que el mundo era un vasto misterio, donde los mapas terminaban en el borde del horizonte y los océanos estaban llenos de monstruos imaginarios, nació un hombre destinado a romper las fronteras del conocimiento. Su nombre sería recordado por siglos: Marco Polo. Venecia, año 1254. Imaginen el sonido de las campanas sobre los canales, el olor a especias, incienso y sal llenando el aire. La República de Venecia era una potencia comercial, una ciudad de mercaderes y navegantes. Allí, en el corazón de este bullicioso puerto, nace Marco, hijo de Nicolò Polo, un mercader que junto a su hermano Mafeo ya había cruzado las legendarias rutas del este en busca de fortuna. Durante años, Marco creció sin su padre. Nicolò y Mafeo habían partido mucho antes de su nacimiento, aventurándose por territorios desconocidos hasta llegar a la corte del mismísimo Gran Khan, soberano de los mongoles. A su regreso, en 1269, traen historias increíbles, relatos que sonaban a fantasía. Hablan de un emperador que gobierna desde el corazón de Asia, de ciudades más grandes y opulentas que cualquier otra en Europa, de una civilización avanzada y de una cultura rica en ciencia, arte y poder. El Gran Khan les había hecho una petición: debían volver, pero esta vez acompañados de sabios y emisarios de Occidente. Y así, 3 años después, en 1271, los hermanos Polo parten de nuevo. Pero esta vez no viajan solos. Con ellos va un joven de apenas 17 años, con los ojos llenos de curiosidad y un futuro que ni él mismo podía imaginar. Su nombre era Marco. El viaje comienza en el Mediterráneo oriental, continúa por la ciudad de Acre y luego se adentra en el corazón de Asia. Durante años cruzan Persia, los áridos desiertos de Afganistán, las imponentes montañas del Pamir, conocidas como el techo del mundo, y el inmenso desierto de Gobi. Fue una travesía de peligro constante y maravillas inigualables. Marco, con su mente aguda, anota todo lo que ve: los pueblos que encuentra, las lenguas que escucha, los mercados repletos de mercancías exóticas, las creencias religiosas que se practican. Su mirada no es solo la de un viajero, sino la de un cronista del alma humana. Es testigo del comercio de seda, del uso de una extraña piedra negra que arde, el carbón, para calentar las casas, y de animales que jamás había visto en Europa. Cada paso, cada nuevo amanecer, lo acerca más al centro del mundo conocido y desconocido. Finalmente, en 1275, tras 4 largos y agotadores años de travesía, llegan a la legendaria corte del gran Kublai Khan, nieto del temible Genghis Khan. El joven veneciano se presenta ante el emperador de un imperio que se extiende desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro. Marco, con su inteligencia, su curiosidad y su mente abierta, impresiona profundamente al Khan. El soberano ve en él más que un simple extranjero. Ve una herramienta, un mensajero, un par de ojos frescos para entender su vasto dominio. Y así lo convierte en su emisario. A partir de ese momento, Marco Polo se transforma en los ojos de Occidente en el corazón del Oriente. El muchacho veneciano ha llegado al lugar donde pocos europeos han puesto un pie. Y lo que verá allí cambiará la historia para siempre. La corte del gran Kublai Khan era un mundo dentro del mundo. Imaginen palacios cubiertos de mármol y oro que se extendían por kilómetros. En sus salas se mezclaban embajadores de todos los rincones del planeta: persas, árabes, chinos, rusos, tibetanos y ahora venecianos. El Gran Khan gobernaba un imperio vasto y diverso y buscaba en Marco Polo algo más que un sirviente, un intérprete entre culturas. Le confió misiones diplomáticas, viajes a regiones remotas que ni sus propios consejeros conocían bien, y encargos de observación y administración. Marco Polo se movió entre provincias, ciudades y pueblos, describiendo todo lo que veía con un detalle asombroso. Visitó Cambaluc, la actual Pekín, una metrópolis bulliciosa donde las calles estaban repletas de artesanos, comerciantes y soldados. Vio los increíblemente eficientes sistemas de correo mongol, con postas y mensajeros que podían recorrer miles de kilómetros en pocos días. Y observó con asombro el uso del papel moneda,
algo completamente impensable en la Europa de la época, donde el comercio se basaba en monedas de oro y plata. Observó también cómo los mongoles respetaban las religiones de sus súbditos, budistas, cristianos, musulmanes. Todos convivían bajo un mismo imperio, una política de tolerancia que contrastaba con las guerras religiosas de Europa. En sus viajes por Asia, Polo conoció el místico Tíbet, con sus templos y monasterios enclavados en las montañas. Viajó a Birmania, donde los reyes construían pagodas cubiertas de oro que brillaban bajo el sol. Conoció el Yunnan, el Siam y la costa del mar de China meridional. Anotaba cada detalle, las costumbres, las vestimentas, los alimentos, los animales, incluso la forma de gobierno de cada región. Su mente era una esponja, y el Gran Khan confiaba plenamente en su juicio y en sus informes. Marco Polo también fue testigo del poder y la contradicción del imperio. Mientras el Khan impulsaba la cultura, la ciencia y el comercio, sus ejércitos seguían extendiendo las fronteras a sangre y fuego. El viajero europeo aprendió que el esplendor del Oriente era inseparable de su disciplina, su orden y su brutal eficacia. Durante 17 largos años, Marco vivió entre los mongoles. Se ganó el respeto del emperador, participó en audiencias oficiales y fue recompensado con honores y riquezas. Pero el tiempo pasaba, y la nostalgia por su lejana Venecia comenzó a pesar en su corazón. Cuando el Khan envejeció, Marco y su familia supieron que debían regresar antes de que fuera demasiado tarde. Sin la protección del emperador, su destino en una tierra extranjera sería incierto. Kublai Khan, a pesar del afecto que sentía por los Polo, accedió a su partida, pero no sin antes encomendarles una última y peligrosa misión: escoltar a una princesa mongola hasta Persia, donde debía casarse con un príncipe del Ilkhanato. Esa misión sería su camino de regreso a casa. El viaje de vuelta fue por mar, atravesaron mares tormentosos, enfrentaron a piratas y lucharon contra enfermedades y tempestades. Fue un viaje largo y trágico. De los 600 acompañantes que partieron, solo una veintena sobrevivió. Pero los Polo, una vez más, demostrando una increíble capacidad de resistencia, lograron superar la adversidad. En 1295, después de 24 años de ausencia, Marco Polo pisa de nuevo las calles de su ciudad natal. Venecia había cambiado, y él también. Ya no era aquel joven mercader de 17 años, sino un hombre que había visto el mundo más allá de los límites de la imaginación. El regreso de Marco Polo a Venecia fue recibido con una mezcla de asombro y escepticismo. Sus historias parecían tan extraordinarias que muchos dudaron de su veracidad. Hablaba de ciudades inmensas con millones de habitantes, de emperadores poderosos con palacios de oro de papel que se usaba como dinero, de piedras negras que ardían más que la leña, de serpientes gigantes y de islas donde las joyas se recogían del suelo. Para los europeos del siglo XIII, todo eso sonaba a pura fantasía, a los cuentos de un mentiroso. Lo apodaron Il Milione, el hombre del millón de mentiras, pero Marco Polo tenía algo que nadie más poseía: conocimiento. Había visto los sistemas de comercio más avanzados, las rutas marítimas del sudeste asiático, la producción de seda desde el gusano hasta la tela, la pólvora, el uso del carbón a gran escala y la organización burocrática más sofisticada del mundo. Su mente contenía un mapa completo y detallado de Asia. Poco después de su regreso, la rivalidad histórica entre Venecia y Génova estalló en una guerra. Marco, como buen veneciano, participó en la contienda, pero fue capturado y hecho prisionero. Su compañero de prisión, un escritor llamado Rustichello de Pisa, escuchó fascinado sus relatos durante horas y horas. Reconociendo el valor de aquellas historias, las escribió. Así nació el Libro de las Maravillas del Mundo, más conocido como Il Milione o Los Viajes de Marco Polo. El libro se propagó rápidamente por Europa, copiado a mano por monjes y escribas. Algunos lo consideraron un mero cuento fantástico, una obra de entretenimiento, pero otros, los más visionarios, lo vieron como lo que realmente era: una guía hacia un mundo real y fascinante, lleno de oportunidades. Durante siglos
Sus descripciones fueron la principal y en muchos casos la única fuente de información sobre Asia para los europeos. Inspiró a generaciones de exploradores, cartógrafos, comerciantes y aventureros. Uno de ellos, 2 siglos después, sería un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, quien leyó con fascinación las palabras del veneciano, anotando sus márgenes, y soñó con alcanzar aquellas tierras de especias y oro descritas en el libro. El eco de Marco Polo se extendió a través de los siglos, guiando la curiosidad europea hacia el este, impulsando los viajes de descubrimiento, el comercio global y, en última instancia, el nacimiento de la Edad Moderna. Marco Polo murió en 1324, en su amada Venecia. Hasta el final, muchos dudaron de sus relatos. Se cuenta que en su lecho de muerte, un sacerdote le pidió que confesara si había exagerado o inventado sus historias para salvar su alma. Él respondió con serenidad y convicción: no he contado ni la mitad de lo que vi. Hoy, más de 700 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de viaje, curiosidad y descubrimiento. Marco Polo no solo recorrió el mundo, lo unió con sus palabras. En una era sin mapas precisos, ni brújulas certeras, él trazó con su memoria el primer puente duradero entre Occidente y Oriente. Su legado no fue solo un relato, fue una puerta abierta hacia el infinito. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.